Ahí. Ya. Estamos grabando. Como les comenté el día lunes nosotros comenzamos a abordar aquel contenido que tiene que ver con las regiones naturales. ¿Ya? Las regiones naturales de Chile y también los climas de Chile. ¿Ok? Y lo que nosotros en específico abordamos el día lunes tuvo que ver con las regiones naturales. Hablamos sobre el norte grande, el norte chico, zona central, zona sur, zona austral de este país. Eso es lo que estuvimos conversando a nivel general, lo fuimos describiendo, algunas características fundamentales que tenían, ya a nivel de relieve, algunas características a nivel de precipitación, de vegetación, ¿ya? Y ahora, en la segunda parte vamos a abordar de manera más profunda, detallada, aquello que tenga que ver con los climas de Chile, ¿ya? Y ese va a ser el tema que vamos a trabajar en esta segunda parte. Nos vamos a venir acá. Climas de Chile. ¿Ok? Climatología y factores del clima. ¿Por qué es importante esta pequeña definición? Porque debemos entender a qué nos referimos con clima, ¿ya? El clima tiene que ver con condiciones constantes de la atmósfera. Eso significa condiciones constantes de viento, precipitaciones, temperatura promedio, ¿ya? Cómo incide la latitud, por ejemplo, la ubicación en el planeta que tenemos, si hay una influencia del océano, de las corrientes marinas o del mar en sí mismo, en nuestra temperatura, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con el clima. Son condiciones que se van repitiendo cada cierto tiempo, o sea, perdón, que se repiten de manera constante en el tiempo. Es decir, pueden pasar 5, 10, 20, 50, 100 años y nos vamos a dar cuenta que tenemos condiciones relativamente relevantes, perdón, similares. ¿Ya? Por ejemplo, yo te diría que si nosotros miramos el clima de la ciudad de Quillota hace 100 años atrás, siempre nos vamos a encontrar que las temperaturas más altas están en diciembre, enero, febrero. Es cuando te concentramos en las temperaturas más altas y son los meses en los cuales generalmente, por no decir casi nunca o casi nunca, precipita. Y por el contrario, que las temperaturas más bajas tienden a estar en los meses de mayo, junio, julio, agosto, ¿ya? Donde por lo general también se concentra el volumen de precipitaciones, que las velocidades de los vientos acá en Chile, perdón, en Quillota por lo general, quizás no superarán los 30, 40 kilómetros por hora. Y a tener una ráfaga de 50, 60 kilómetros por hora ya nos empieza a asustar. Ya cuando escuchamos que las ramas se mueven muy fuerte en un árbol, es como, hoy está corriendo fuerte el viento, compadre. ¿Ya? Quizás no sé si ustedes se recordarán, quizás algunos de ustedes son muy pequeños, y tal vez ni siquiera nacían para aquella época. Yo tengo recuerdos de un temporal año 97, 98 más o menos, en el cual cerca de mi casa estaba... Yo lo recuerdo. Sí, de hecho, ¿viste? Y yo me acuerdo que en ese hubo un temporal de viento de lluvia y viento, donde las casas había casas que se estaban construyendo, se estaban ampliando en mi sector, y recuerdo ver volar techos, que los techos no se alcanzaron podríamos decir así, a clavar, a pernar, no sé, lo que ocuparan para poner un techo, y se volaron. No sé si ustedes recordarán también que hace unos pocos años atrás también hubo un temporal de viento y lluvia bastante fuerte, donde también yo tengo recuerdos de haber ido a buscar Cuando hubo el mini tornado. Sí, por ahí eso también es un fenómeno extraño, que es una anomalía, ¿ya? Pero uno también donde en el centro se cortó la luz porque se cayeron algunas planchas de zinc, se soltaron y pegaron los cables, hicieron cortocircuito y cortaron toda la calle Blanco, le cortaron la luz, ¿ya? O sea, esas son anomalías, por ejemplo, que ocurren y que te demuestran que la condición normal es que el viento no sea tan fuerte, y eso tiene que ver con el clima. El clima son condiciones que se repiten constantemente en el tiempo. Y por otro lado, el tiempo atmosférico es lo que nosotros coloquialmente conocemos como el teletiempo, cuando sale en la tele salen diciendo la mínima para Viña del Mar será de 10 grados y la máxima será de 15 grados. Ese es el tiempo atmosférico, es el tiempo de un día en un momento en particular. ¿Ya? Es un instante, es un momento. Y esa es la diferencia entre clima y tiempo atmosférico. Que el clima es una condición constante y el tiempo es una condición de un momento. ¿Ya? Otro elemento, y luego vamos a ver los factores del clima. Algunos factores del clima, uno tiene que ver con la ubicación geográfica que tiene el lugar en cuestión. Por ejemplo, los climas desérticos están ubicados por lo general en determinados lugares,
con determinadas condiciones ambientales. Por ejemplo, las zonas que están cerca del Ecuador tienden a tener un clima constante todo el año, que es caluroso, húmedo, con harta lluvia, como es el caso del Ecuador, la selva del Amazonas, por ejemplo. Y ahí entra a jugar lo que es la radiación solar. Ustedes supongo que deben saber que el sol lo que emite es calor, ¿ya? Emite lo que se llama energía calórica, ¿ya? Cuando uno dice, oh, que está rico el sol, como me calienta el cuerpo en el fondo, cuando tienes frío y sales al sol y te comienza a calentar tu cuerpo, eso en el fondo es la energía calórica que tú estás recibiendo, ¿ya? Esa energía calórica es temperatura. Por eso a ti te da calor. Cuando está el sol pegando fuerte, te da calor y comienzas a transpirar, por ejemplo. También está la altitud. Mientras más alto yo me ubique, más voy a sentir más frío. La temperatura va a ser más baja, ¿ya? De hecho, la relación es que a mayor altitud, menor temperatura, y a menor altitud, mayor temperatura, ¿ya? Por lo general, si la memoria no me falla, creo que es cada 800 metros baja 1 grado la temperatura. Eso significa que si yo al nivel del mar, estoy a 20 grados y subo al metro 800 de altura, no voy a tener 20 grados, voy a tener 19. Si llego al 1600, voy a tener 18 y así voy a ir bajando la temperatura. De esa manera, en el fondo. Es por eso que cuando la gente sube a las montañas, a pesar de que esté despejado y tú veas el sol gigantesco ahí cerca tuyo, no vas a sentir calor. Porque en el fondo, a mayor altura hay menor temperatura, porque la radiación solar cuando golpea en la superficie absorbe el calor y cuando lo rebota y vuelve a subir, pega muy poco. ¿Ya? Es principalmente por eso que en el fondo, mientras más alto yo me encuentre, siento más frío. Por eso cuando tú subes a un cerro, generalmente a la punta del cerro sientes más frío. ¿Ya? Además de que tiende a correr una mayor cantidad de viento. La circulación atmosférica tiene que ver con las presiones, ¿ya? Ustedes supongo que saben que en el fondo nosotros estamos sometidos a la presión de una atmósfera, ¿ya? Y en el fondo una atmósfera es la presión normal. Si la presión sube o baja, va a significar una alteración de la presión, y esto puede significar que se sienta más calor, se sienta más frío, sea más factible o menos factible que llueva. Si ustedes alguna vez han visto el informe del tiempo, en algún momento habrán escuchado que el tío que da el tiempo, la tía que da el tiempo, dice o habla del anticiclón del Pacífico. Y el anticiclón del Pacífico es una corriente anticiclónica. Es decir, es contrario a los fenómenos ciclónicos o al ciclón. Y ¿qué es un ciclón? Un fenómeno de lluvia. Los movimientos ciclónicos o los frentes ciclónicos son frentes de precipitación, son frentes de lluvia. Y algo anticiclónico es contrario a la lluvia. Y es por eso que en el norte grande de Chile prácticamente no llueve o llueve muy poco. Es porque existe este fenómeno llamado del anticiclón del Pacífico. ¿Ya? Y por último está la influencia del mar. Y este factor climatológico ustedes lo han sentido porque todos ustedes probablemente alguna vez fueran a la playa. En veranito, ya mandé la pregunta, está listo. No le hagáis caso. ¿Ya? Tiene una fuera si te escucha. ¿Ya? Todos ustedes en algún momento de su vida han ido a la playa, en cualquier época del año. Por ejemplo, Gabriel, tú que estás acá, cuando vas a la playa en verano, te dan las 8 de la noche, más o menos, 8 de la tarde, comienza a correr un viento más fresco, ¿no? Y te da frío y tienes que colocarte el polerón. Pero por lo general, tú ves que la gente comienza a sacar el polerón, el chalequito. Algunos de ustedes que están de manera virtual, pero cuando has ido, a eso me refiero. ¿Ya? A los que están de manera virtual, querubines, ¿a ustedes les ha pasado algo similar? De que cuando van en verano a la playa durante el día y se vienen tardecito, a la tarde ya comienza a refrescar. Yo paso todo el día con manga larga. Ah, que tú eres friolenta. Sí. Pero por ejemplo, eso mismo en el interior, o sea, por ejemplo, en Quillota, ¿ocurre en verano? ¿O en verano uno puede andar No, en porque hacia la playa siempre corre, acá hace un calor de infierno y vaya a la playa y corre viento. Eso que pasa, eso tiene que ver con la influencia del mar, porque el mar regula las temperaturas. La influencia que tiene acá el mar o las grandes masas de agua es regular temperaturas. Y eso hace también que las zonas costeras tengan una menor variación de la temperatura
que en las zonas interiores. Y de hecho, para que vean que no es chiva y no es chamullo, vamos a entrar acá y vamos a entrar a Google. ¿Por qué vamos a entrar a Google? Porque les voy a mostrar que esta idea de la variación de temperatura es real. Vamos a colocar tiempo atmosférico para Viña del Mar. Y nos vamos a ir al primer link, acá que está del medio red, solamente para ver. Y vamos a mirar, por ejemplo, la temperatura que nos va... Deja tirarme, no voy a sacar la publicidad. Miremos acá la diferencia de temperatura que vamos a tener el día... Vámonos al domingo. Quizás no sé si ustedes lo logran ver, pero voy a agrandar un poquito el zoom acá. Me dice que la temperatura mínima para el día domingo... Perdón. Se me pasa por... Deja de tirarme la publicidad, si no voy a permitir los anuncios. Ya. Que el día domingo, 24 de octubre, la temperatura mínima va a ser de 12 grados y la máxima de 23. Hagan la resta. 23 menos 12, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da 23 menos 12, muchachos? 11. 11. Entonces la variación de temperatura va a ser 11 grados. ¿Ya? Eso sería. Vamos a verlo ahora en Quillota. Recuerden que el día que vimos fue el 24. Veamos si se da como se dio el otro día. Puede ser que en algunos casos no se dé. En otros sí se dé. Vamos a ver Quillota. Para el 24, miren la temperatura que sale para el 24. Miren, calma. Calmado, la vamos a tener como sorpresa. Ahí está. Dice que el 24 la temperatura mínima en Quillota va a ser de 10 grados y la máxima de 33. Así que vayan sacando el chorcito, la polera musculosa, las chalas. Vayan sacando quizás las poleritas sin manga, así como más búsquense ropa fresquita para el domingo porque van a estar cayendo los patos asados por el día del partido de la Cato con el Colo. El partido no importa. Entonces, 33 menos 10, ¿cuánto me da? 23. Y originalmente dijimos que el mismo día, en Viña del Mar, la variación de temperatura era 11 grados y en Quillota va a ser de 23 grados. ¿Se dan cuenta cómo la variación de temperatura tiende a ser mayor en el interior que en la costa? Porque en el interior no tenemos el regulador de temperatura que es el mar. Y ahí está la influencia marítima, la influencia oceánica. Y es más, nos vamos a ir mal al extremo, nos vamos a ir mal al chancho. Nos vamos a ir ahora a ver los Andes. No, porque tiene que ser como de la misma región para que ustedes vean. Fíjense ustedes que, extrañamente, los Andes va a tener una temperatura más baja que Quillota. Los Andes va a tener una variación de temperatura de 19 grados, no de 22, perdón, de 23. Pero aún así sigue siendo mayor que en la costa. Eso es lo que te marca la diferencia. Fíjense que la temperatura abusivamente alta la va a tener el lunes, con 33 grados. 33 grados. O sea, espérense cómo va a estar en la tarde. En la tarde vamos a estar todos pegados quizás en el asiento, o donde estemos vamos a estar así como pegados. No vamos a tener que despegar. Va a salir nota acá. ¿Cuándo? El martes. Veamos. No, pero no dejo nada. No, pues si ya hablamos un poquito de la versión de temperatura. Aquí ya tenemos, mira. El martes en Quillota va a estar fresquito. Porque va a estar nublado. Dice que la mínima va a ser 10, la máxima va a ser 21, va a ser 11 grados. ¿Por qué les mostré eso? Porque eso me explica el último punto, ¿ya? Que es un punto que te puedo demostrar y que ustedes lo sienten. Por eso era la pregunta en un comienzo de cuando vas a la playa, cuando vas a Viña, Concón, a Orcón. Por ejemplo, nuestro tío Estefano sale bastante a la playa, ¿cierto? Así es. ¿Y usted puede confirmar lo que yo acabo de decir, tío Fano? De que cuando uno va en verano, cuando hace calorcito, igual como en la tarde 7, 8 de la tarde comienza a refrescar y tienes que andar siempre con el poleroncito, con el chalequito amarrado acá por si acaso, ya sea porque te da frío a ti, porque te lo pide la pareja y como tenés que prestarlo, que no te queda otro, si no después te retan, te dejan durmiendo con la mascota. ¿Ya? Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre los climas de Chile. ¿Ya? A mí tampoco me gusta mucho la playa, pero de vez en cuando voy. Vamos a hablar de los climas. El clima desértico es el que se da principalmente en el norte del país. Un clima desértico para nosotros va a estar asociado siempre a un clima árido, un clima que tiene pocas precipitaciones, es decir,
llueve menos de 300 milímetros al año, lo cual es poquísima precipitación, donde vamos a tener una amplia variación de temperatura durante el día y la noche. Eso significa que durante el día puede hacer mucho calor, como en el desierto de Atacama, y en la noche puede hacer mucho frío. Por ejemplo, en el desierto de Atacama, la temperatura durante el día puede llegar a los 40 grados de temperatura, y en la noche pueden hacer 0 grados. Eso... Y aparecía que allá ¿Mm? en la noche es muy helado. Sí, Pero eso es verdad. sí, porque en el fondo no... Aquí como a 50 acá. Eso ocurre principalmente, aquí el Gabriel nos comenta que a él le han comentado de que en el desierto de la noche hace mucho frío, y eso tiene que ver principalmente por la variación de temperatura. ¿Está bien? Sí, ahí la calculo, ¿ya? Sí, dale, ahí la reviso, ¿ya? Entonces, esto, muchachos, se da principalmente porque... ¿Por qué? Porque no hay una influencia del mar para regular temperaturas. La vegetación también regula la temperatura de manera importante, ¿ya? Pues al no haber vegetación tampoco hay regulación de temperatura. De hecho, eso también ustedes lo ven y lo viven. Porque cuando hace calor, ¿qué es lo primero que buscan si andan por la calle? No, pero la calle no va a estar buscando un chorro en la calle, po. Ya, pero por ejemplo, si te dijo, tienes que caminar por la calle a pleno calor, y un lugar está sin sombra, otro está con sombra. ¿Por qué lado te vas? Por sombra. ¿Y qué genera sombra? Los árboles, po. Es por eso que uno, por lo general, cuando iba a la plaza, cuando uno era joven, y pinchaba, cuando era joven y adolescente y alocado, ya, y te juntabas ahí en la plaza y hacía calor, te colocabas a la sombrita de un árbol, po. No estabas a pleno sol para quedar sopeado entero, fresquito. Por eso también un factor importante que regula temperaturas es la vegetación. Y aquí no hay, ¿ya? La vegetación es escasa, solamente algunos pastos que pueden surgir por ahí, y la fauna también es escasa, ¿ya? Es escasa, o sea, no hay mucha fauna. Quizá algún insectito, algún reptil, algún bicharraco por el estilo, pero no encontramos algo tan relevante, ¿ya? Ahora en aquí es de 18 grados. O sea, esa es la temperatura que te puede marcar el teléfono, eso puede tener cierta variación. Un dato, las temperaturas que generalmente te presentan en el TV Tiempo o acá en las páginas de internet son temperaturas a la sombra. Esa, en el fondo, esa temperatura tú tienes que sumar unos 2-3 grados más para tener la temperatura a pleno sol, ¿ya? Luego tenemos un clima semiárido o semidesértico, también llamado clima estepárico, donde las precipitaciones aumentan un poco, van llevando entre los 500 y los 800 milímetros al año, ¿ya? La vegetación, aparece una vegetación de carácter arbustiva. Un arbusto es una formación vegetal de tronco leñoso, es decir, que tiene el tronco es leña, se puede convertir en leña, cuya altura no supera 1 metro y medio de altura, ¿ya? Y también tiene un carácter caduco. ¿Y qué significa que sea caduco? Que en el fondo pierde las hojas en una determinada época del año. Principalmente ustedes recordarán, ustedes probablemente habrán visto esta imagen cursi de la pareja caminando por la calle con las hojas cayéndose en otoño. Así como tapadito, abrigadito, como, oh, mi amor, te amo, y con la mano. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes sabe por qué pierden las hojas los árboles? En cualquier lugar. Si yo te preguntara por qué pierden las hojas los árboles, ¿por qué los árboles botan las hojas? ¿Ah? Sí, Porque con el cambio de estaciones se van secando y con el viento caen, ¿o no? ya, o sea, sí se pone explicación. Principalmente los árboles botan sus hojas porque como la energía solar que es necesaria para que el árbol se mantenga viviendo se reduce, como que se bota aquellos elementos que no son vitales. En el fondo, como que yo te dijera, en el fondo, que cada cierto tiempo tengo que raparme al cero para no sufrir con el calor. Y yo me rapar, porque en el fondo, recuerden que el follaje, en el fondo, que son las hojas de los árboles, viene a ser como el pelo. Si me rapo, pum, se acabó el problema. Y después vuelve a crecer. Y vuelven a surgir las hojas, principalmente cuando ya aumenta la cantidad de energía solar y puede hacer la fotosíntesis de mejor manera. En el fondo, pero... ¿Cambio de qué, profe? ¿Ah? ¿Cambio de qué? Los cambios de hojas, porque cuando hay un cambio de estación, generalmente los árboles están florecidos en verano, ¿ya? Y cuando llegamos al otoño y comienzan a bajar las temperaturas, los días más nublados, hay menos sol que le llega al árbol,
el árbol no puede hacer su proceso de fotosíntesis y alimentarse a través de la energía del sol. Por lo tanto, bota las hojas para asegurar la sobrevivencia del tronco, que es la parte fundamental. Y cuando vuelva a haber más energía solar, vuelvan a salir las hojitas. ¿Ya? Y por eso también vamos a encontrarnos con este tipo de paisaje, que si tú miras la imagen que está acá abajo, y rememoras tus viajes por el mítico camino internacional, a través de una hermosa zona del Pacífico muy bien mantenida, y tú mirabas hacia el costado, mirando hacia Limache, hacia donde está Tabolango, te encontrabas con un paisaje, o te encuentras con un paisaje muy similar a este, a nivel de formación de relieve. Y que también se seca en verano. Si tú lo miras unos días después de la lluvia, vas a encontrar que todo está verdecito con una capa de musgo, que se forma con unas formaciones vegetales bien chiquitas, que le da un tono verde bien bonito, pero en las semanas después está todo seco. Clima semidesértico. Recuerden que nosotros, como provincia de Quillota, estamos en el límite entre lo que es el clima semidesértico y el clima mediterráneo, por lo cual tenemos ciertos elementos del clima semiárido o clima estepárico, y también tenemos ciertos elementos de un clima mediterráneo. En el clima mediterráneo lo importante de decir es que tenemos las estaciones marcadas del año. Tenemos las dos estaciones extremas del año, que son invierno-verano, y las dos estaciones intermedias, que son otoño-primavera. ¿Ya? Tenemos las 4 estaciones del año. ¿Puede ser que alguna esté más marcada que la otra? Sí. Pero las tenemos bien marcaditas las 4. O sea, nosotros sabemos que para mayo, junio ya comienzan a estar los días más fríos. Por lo general, empezamos a escuchar estas alertas de precipitación que los meteorólogos nunca la chuntan, que te dicen prepárese para la lluvia, y tú ves que los tipos de la MUNI están barriendo las hojas, limpiando los resumideros de agua, están cortando las ramas, y al final el día que viene es un día soleado, pero por lo general está ahí presente esa lógica de que tenemos una estación lluviosa, que viene a ser invierno, y que también tenemos una estación sumamente cálida, que es verano. Y también tenemos las dos intermedias, ¿ya? Lo que viene a ser otoño, que en otoño, en marzo, abril, todavía hace calor, todavía está rico el día, puedes todavía andar con polera manga corta, pero vamos entrando a mayo, junio, más frío. Y lo mismo ocurre cuando entramos a primavera. Septiembre sigue teniendo un clima bien voluble, cambiante, ¿cachai? De mañana fría, tarde calurosa, noche fría. Cuando vamos llegando ya a noviembre, por lo general ya sabemos que comenzó época de piscina, época de agüita heladita, ¿cachai? De andar con las chalitas, dejamos los zapatillas y los zapatos guardados hasta el año que viene. Cambia. La vegetación se vuelve de carácter arbórea, comienzan a aparecer los árboles, más que los arbustos, ¿ya? Y la vegetación pasa a ser perenne. ¿Y qué significa que sea perenne? Que en el fondo no pierden las hojas en ningún momento del año. Esto sobre todo se da en el sur, hacia la parte sur de la zona central, ¿ya? La región del Maule, la región del Biobío, inclusive el límite con la región de la Araucanía, ya encontramos esta vegetación que no cambia de hojas durante el año. ¿Ok? ¿Y por qué esta imagen? Porque el clima mediterráneo es el clima en el cual tiende a vivir la mayor cantidad de población chilena. Piensen que la región metropolitana, que es una región que concentra prácticamente un 40, un 45% de la población chilena, es decir, entre 8 millones y 8 millones y medio de personas, vive en un clima de características mediterráneas. Hasta nosotros nos encontramos en un clima hasta cierto punto mediterráneo, como una transición, como te comentaba, ¿ya? Pero esa carne vive en la mayor parte de la población. Y algo importante que decir es que este clima mediterráneo va modificándose en el fondo. Acá, en la región de Valparaíso, región metropolitana, tenemos un Mediterráneo con estación seca prolongada. Eso significa que llueve en mayo, junio, julio, agosto, son los meses en los que llueve principalmente, y los otros meses no llueve. Y hacia el sur tenemos un Mediterráneo con estación seca breve, donde tiende a llover la mayor cantidad del año. Tenemos un clima tropical en la isla de Pascua, ¿ya? ¿Y qué caracteriza un clima tropical? Es que está cercano a los trópicos, ¿ya? De hecho, la isla de Pascua está al límite prácticamente de lo que es el trópico de Capricornio, en los 23 grados 27 minutos en latitud sur. Es un clima de características cálidas, donde la temperatura promedio del año es cercana o superior a los 18 grados Celsius, temperatura que se considera ideal para la vida. De hecho, se considera que la temperatura ideal, de hecho, si alguno de ustedes tiene aire acondicionado,
igual es difícil, pero pues según ustedes los conocen, como el que está en el colegio no ocupamos, la temperatura ideal es de 18 grados Celsius. Es como la temperatura idónea para la vida, ¿ya? Pero aquí es un poquito superior. Y también otra característica que tiene el clima tropical es que tiende a precipitar con altas temperaturas, es decir, puede llover con 20, 22, 25 grados de temperatura, puede caer un aguacero importante, ¿ya? Otra característica también de las precipitaciones que se dan en este lugar es que son precipitaciones breves en el tiempo, pero muy intensas. Es decir, pasan un par de nubes cargadas de agua, llueve torrencialmente, se van las nubes y sale el sol nuevamente, ¿ya? Lluvias propias de climas tropicales como puede ser las costas de Brasil, Venezuela, Colombia, que dan hacia el Caribe, ¿ya? Parte importante del Caribe tiene este tipo de precipitaciones. El clima oceánico tiende a ser un clima que lo encontramos principalmente en la parte sur de nuestro país, ¿ya? En la región de Aysén, perdón, no, región de los ríos, región de los lagos principalmente, donde las temperaturas son moderadas, ¿ya? Donde ahí juega un rol importante el mar como un elemento regulador de temperaturas para que no sean tan extremadamente altas, presenta un alto grado de humedad, tiene que ser zonas con bastante humedad y con bastante precipitación. Un ejemplo de este clima podría ser todo el sector circundante a Valdivia, ¿ya? La región de la Araucanía, donde está Temuco, donde está Imperial, Nueva Imperial, donde está, bueno, la Nueva Valdivia, donde está Pucón, Osorno. Todo ese sector podría decir que tiene cierta influencia, una influencia importante del océano en lo que son las precipitaciones, y tiende a llover bastante, ¿ya? Bastante, o sea, aquí las precipitaciones pueden acercarse fácilmente sobre los 1000 milímetros de precipitación por año, lo cual es una cantidad enorme de agua que cae, ¿ya? De hecho, por eso se nota en la vegetación. Si ustedes miran la imagen, el paisaje que tienen ahí, se van a dar cuenta que la vegetación que tienen es una vegetación frondosa, una vegetación que cubre todo prácticamente, en el fondo es un bosque que da hacia la costa de un río, ¿ya? Luego vamos a hablar un poquito del clima de altura, ¿ya? El clima de altura es un clima frío, ¿ya? Ah, de hecho, un detalle que se me olvidó decir acá. Este clima también es el que acompaña a sectores como Puerto Montt y Chiloé. Es un clima donde Estefano es sujeto como yo amo Chiloé. De hecho, si él estaría haciendo clases virtuales desde allá, ¿cachai? Si él le dijera a usted hacer clases telemáticas, estaría probablemente en Chiloé comiéndose o unos milcao, un curanto, ¿cachai? Y estaría como si escuchara el crunch del tío comiendo, ¿cachai? Mientras yo estoy explicando la materia. Es un clima donde prácticamente puedo llover todo el año. O sea, allá no existe una época de que no llueva, ¿ya? Que no caiga agua. De hecho, por eso cuando tú vas a mochilear al sur, a Puerto Montt, a Chiloé, o hacer la carretera austral, aunque vayas en verano tienes que llevar ropa de lluvia. Porque de la nada se cerró el cielo, cayó un diluvio, y te puede tocar, supongamos, alguno de ustedes en algún momento le dicen a su pareja, gordo, corta, querido, querida, vámonos a Chile una semana, y te puede tocar toda la semana con lluvia. Y olvídate salir a regalonear, o sea, cuando hablo lluvia, no se imagina la lluvia de acá, si la lluvia de acá para el sureño es una llovizna, ¿cachai? Sino que es lluvia de cántaro, o sea, esa lluvia que si llueve, llueve, ¿cachai? O sea, Acá en esta zona, no, de hecho, ellos nos dicen a nosotros, son terribles halagos con la lluvia de acá, aquí está chispeando. a mí me gusta la lluvia. Claro, pero y eso en el fondo, ya, dale color, si esta cuestión acaso no inunda la calle, po. Yo una vez estuve en una lluvia, pero bacán. ¿Ya? Salí del cine y se puso a llover. Llegaste mojado, entero. Sí, pero... Son experiencias que hay que vivir cuando uno es joven los puede vivir. Ya cuando es viejo tiene que cuidarse porque capaz que le da una bronquitis y terminemos en el hospital. Luego tenemos el clima de altura o clima alpino. El clima de altura es un clima frío. Lo importante de decir de este clima es que este clima tú lo vas a encontrar en todo el territorio nacional, porque este clima, su principal elemento que lo caracteriza es que se da desde cierta altura, que pueden ser 2.000, 2.500 metros de altura. De ahí comenzamos a hablar de clima de altura. ¿Ya? Marca por lo general el límite entre lo que es el bosque, hasta donde va a llegar el bosque. ¿Por qué? Porque otra característica que tiene el clima de altura es que tiende a tener precipitaciones de forma nival, es decir, neva principalmente, más que llueve.
Por lo tanto, ustedes entenderán que un árbol chiquitito como una pepita de ají, así que está surgiendo, si le cae una nevazón encima, mata al pobre arbolito. Por lo tanto, el arbolito no puede vivir. U otro factor, el viento, también son climas bastante ventosos. Mientras más alto yo me encuentre, voy a sentir las ráfagas de viento más fuertes. Por lo tanto, también lo mismo, el árbol está surgiendo chiquitito, pasa una ráfaga de viento de 150 km por hora, bota al arbolito y el arbolito se muere. ¿Sí? Por eso que por lo general en los climas de altura no vamos a encontrar mucha vegetación y sí nos vamos a encontrar con harta nieve, ¿ya? Y de hecho, la temperatura media que tú puedes encontrar en un clima de altura es cercana a 10 grados Celsius o inferior a los 10 grados de temperatura, por lo tanto se hace muy difícil la vida ahí. Tendríamos que andar todos los días con calzoncillos de lana, lo cual no es muy agradable, ¿ya? Y estamos en un paso previo a la congelación, porque fíjense que esta imagen encontramos un lago prácticamente a una altura de 3.000, 4.000 metros de altura, ¿ya? Y fíjense que todo lo que se ve hacia acá atrás de la imagen, hacia el fondo, es Cordillera de los Andes. Esa es la magnitud que tiene la Cordillera de los Andes. Uno por lo general, como no la dimensiona porque la ve uno como un dibujo, como una foto solamente, que siempre está de frente, nunca a la altura, uno se lo imagina como un cerro solamente, pero son un conjunto de cerros, muchos cerros que están unidos entre sí, ¿ya? Y eso es lo que te da, en el fondo, le da esa característica tan particular que tiene el territorio cordillerano, ¿ya? El penúltimo clima que vamos a ver es el clima de tundra. El clima de tundra se da principalmente en la Patagonia chilena, el extremo sur de este país, ¿ya? Es un clima frío, donde no tiende a llover mucho tampoco, sino que un clima frío principalmente por la acción del viento. Acá el viento campea a sus anchas, ¿ya? Allí las ráfagas de viento pueden llegar fácilmente a los 60, 80, 100 kilómetros por hora, ¿ya? La vegetación que principalmente se da acá son musgos, ¿ya? O los líquenes, que son tipos de musgos, todo esto que se da acá abajito. Y como son pastos, yo los podría clasificar vegetacionalmente como pastos o hierbas, no de esas que les gustan a ustedes, sino que la otra, de las que son sanas, es un terreno fértil para la ganadería. Y evidentemente acá el bicharraco o el animal que mejor se adapta por sus condiciones a este tipo de ambientes es la oveja. Porque la oveja tiene una protección natural frente al frío, que es esa mota de lana, ¿cachai?, que lo cubre, que hace que no sufra frío. Si aquí yo tuviese, por ejemplo, caballos, vacunos, los pobrecitos estarían muertos de frío y no servirían en el fondo. Es por eso que acá por lo general tú vas a encontrar la ganadería de ovina, de ovejas, inclusive de corderos. De ahí el mítico cordero magallánico, o el cordero patagónico. Ese que lo hacen ahí a la estaca, abiertito, y que lo dejan cociéndose como por 6-8 horas, para que la cubierta en el fondo se convierta como una costra, ¿ya? Muy típico de esta zona, porque el animal o el animal de corral que mejor se adapta. Y eso se ha utilizado tanto por Chile como Argentina para ahí establecer una industria de este tipo de ganadería, ¿ya? Las temperaturas en promedio son menores a los 10 grados Celsius de temperatura, por lo tanto es también bastante frío, ¿ya? O sea, esa temperatura, cuando hablamos de temperatura en promedio, es en el año, ¿ya? Son las temperaturas en promedio anuales, ¿ok? Y los veranos, o sea, la época de calor tiende a ser bastante breve, que justamente también coincide con la época de la esquila del animal. En el fondo, cuando se le corta la mota de lana que tiene, se le rapa en el fondo para que anden fresquitas en este verano, y cuando ya comienza el invierno, ya tienen más o menos crecida la cubierta de lana que los protege, ¿no? De la lanita. Y por último, nos va quedando el clima frío. El clima frío corresponde principalmente a el territorio antártico chileno, ¿ya? Y a algunas partes del extremo sur de este país, como pueden ser los campos de hielo, ¿ya? Un clima frío donde principalmente las precipitaciones son de nieve, lo que significa que va a precipitar, va a llover con menos de 10 grados Celsius. Mucho frío, ¿ya? Y también vamos a encontrar como elemento característico la existencia de hielos, ¿ya? Hielos eternos, como los glaciares, ¿ok?
Por lo tanto, entendiendo esta condición de nieve y de hielos, se entenderá también que no existe vegetación, o la vegetación es muy poca, por no decir que no existe. Puede ser que por ahí surja algún pastito por la Antártida, ¿cachai? Cuando estamos en verano, alguna florecita, pero por lo general es nula. Acá este clima donde solamente viven los pingüinos. Foquitas, pingüinitos, de hecho, ahí vienen los pingüinos de Madagascar, Los marinos. los lobos marinos, los leones de mar, ¿cachai? Ese tipo de fauna bien especializada. El que me diga que acá viven osos en Chile, le pongo un 1, porque los osos no viven acá, ¿ya? De hecho, por algo existen los pingüinos, se no existirían los pingüinos, se la habrían comido todos los osos. Los osos son del Ártico, aquí estamos en la Antártida, en este clima, ¿ya? Las temperaturas máximas, ojo, la temperatura máxima en este sector tiende a ser de 8 grados Celsius. 8 grados Celsius. Ustedes con 8 grados están como con 3 capas de ropa polar. Uy, qué rico. Aquí cuando hay 15 grados, ay, profe, tengo frío, cierro la sala. Uy, voy a hacerme un cafecito. Uy, voy a hacerme un mate. ¿Cómo estarían ahí? ¿Cómo estarían ahí? Estarían tiritando más que canastos guayitos del frío. ¿Ya? Y las temperaturas mínimas llegan a ser de menos 50 grados Celsius. Con ese nivel de temperatura de menos 50 grados Celsius, déjame arreglar acá, porque siempre como me queda cortado esta parte, la gente se confunde. Ahí sí, menos 50. ¿Ya? Menos 50 grados Celsius. Con esa temperatura se te congelan las pestañas, se te congelan las cejas, se te congela el pelo. Si andas sin un cubreboca o un cubrenariz acá, se te congela hasta los pelos de la nariz se te congelan, ¿ya? Los labios se te parten y se te colocan blancos, tus dedos se colocan blancos y no puedes hacer esto, no lo puedes hacer porque tus dedos quedan rígidos, porque hay tanto frío que tu cuerpo corta la circulación hacia las extremidades para centrarla en el fondo donde están tus órganos vitales y poder sobrevivir. Por eso es una tierra que no puede ser habitada. De hecho, ¿ya? De hecho, tú puedes tomar el agua hirviendo de la tetera, la tiras hacia afuera y se congela automáticamente el agua, ¿ya? Así que es una zona inhóspita donde solamente... Fíjate que en la Antártida, la gente que está ahí viviendo, porque son militares o son científicos, vive generalmente en la zona más amigable, ¿ya? Más cercanas a la costa. Porque meterse más en el interior es prácticamente una sentencia de muerte, porque cualquier cosa que te pase, se acabó. Ahí olvídate de tener alcantarillado, o sea... Tienes que hacer tienen unos receptáculos especiales en el fondo que son como unos grandes, pueden ser unos grandes contenedores de deposiciones humanas, ya que en el fondo casi todo el tiempo son cambiados. Pero esa es la vida que te esperaría si viviésemos en un lugar como este. Bien, ahí terminaríamos con lo que es el contenido. Ahora les dejaría el tiempo para hacer las preguntas esenciales, estimados. Prueba hasta la grabación, tío Estefano, no hay ningún problema. Creo que son 2 preguntas. De hecho, son 2 preguntas. Déjenme por mientras también achicar eso nuevamente.